Buenas noches. Doy inicio a la grabación de esta tercera y última web conference. Cordial saludo. Voy a proceder a compartir la presentación. Bienvenidos a esta última web conference del curso Economía Ambiental con el tema de la política ambiental para hoy, 30 de abril de 2025. Ya es la última fase del curso. En las dos web pasadas hemos abordado todo el tema del RAC 1 y RAC 2 y en esta abordaremos el tema del RAC 3 o resultado de aprendizaje del curso 3, en donde miraremos el tema de la política ambiental. Todos los instrumentos y escenarios específicos de política ambiental y haremos alusión brevemente a la tarea que será entregada el 11 de mayo, aún quedan 11 días para su culminación y se hará una breve alusión a ella en el último CIPAS que citaré mañana y en el que nos veremos para el día viernes, próximo viernes, dentro de 8 días, en donde se hará una breve alusión de la realización de las tareas finales, que es la 4 y la 5. Bien, en términos generales, esa tarea 4 que está por entregar tiene que ver con el paso 1. Bueno, la tarea consiste en realizar un cuadro comparativo sobre el efecto de la aplicación de los instrumentos de política ambiental en Colombia y habrá que leerse las referencias bibliográficas y habrá que consultar sobre los instrumentos de política ambiental utilizados en Colombia y se presentará un breve resumen identificando en qué consisten, dónde se aplican y cuál es el objetivo. Entonces haré una breve alusión en el CIPAS último, CIPAS 3, sobre este cuadro comparativo que ustedes ya han venido, digamos, posteando en el chat sobre la temática de los instrumentos de política ambiental que se han venido presentando en Colombia. Y luego tendrán que presentar, pues obviamente, ese resumen en un documento PDF, el cual pues será alojado en el espacio de evaluación para ser calificado. Esto tiene que ver básicamente con el escenario comparativo de estos instrumentos de política ambiental. Por ejemplo, comparar el tema del establecimiento de zonas protegidas con el tema de los impuestos o las tasas impositivas y todos los instrumentos de política de control a los escenarios, por ejemplo, de contaminación del aire, por ejemplo. ¿Cuál de los dos instrumentos es más eficaz o es más eficiente o qué escenarios de externalidades positivas y negativas genera el tema de la aplicación de estos instrumentos? Entonces, en ese orden de ideas, la tarea es muy sencilla, generar estos elementos comparativos en un cuadro muy sencillo de los principales elementos de política ambiental. No tiene mayor complique, lo importante es la interpretación que ustedes le van a dar al escenario. Digamos, hacer un cuadro comparativo con 5 o con 6 ítems de contenido, pues es algo interesante. Lo importante es que ustedes pues vayan abordando el tema de la contextualización, como lo he venido diciendo, la contextualización de la realidad aquí en el tema de lo que es política ambiental. En ese orden de ideas, pues eso lo reitero, lo divulgaré y lo trataré un poco más específicamente en el CIPAS, pero aquí ya hay elementos a los cuales podemos hacer alusión en todo lo que tiene que ver con política ambiental. Hay algunas indicaciones especiales para el desarrollo de esta actividad, simplemente realizar el resumen y el cuadro comparativo. La actividad es de orden individual, pero pues con las retroalimentaciones que ustedes ya han venido alojando en el chat, lo importante es que ya tienen elementos e insumos para realizar este proceso. Bien, en ese orden de ideas, todo tiene que ver con política ambiental. Si hay una política institucional, política pública del gobierno, de un gobierno cualquiera, como el gobierno colombiano, por ejemplo, o como los gobiernos aquí en los países emergentes que cada vez están más involucrados con todos los procesos
de desarrollar lo que se llama escenarios de política ambiental, pues también entonces hay una política pública de orden ambiental. En ese orden de ideas, la política no es solo política de ejecución económica, macroeconómica, no es solo política de ejecución monetaria o política de comercio exterior. La política en el tema ambiental también se ha venido consolidando en los últimos 50 años, diríamos, de una forma pues breve en algunos países o en la mayoría de los países occidentales, pero ya de una forma más agresiva y más consolidada, con temas y modelos de política ambiental mucho más específicos, desde hace, quizá desde finales de los años 90 del siglo pasado y desde comienzos de las dos primeras décadas que llevamos de este siglo XX. Incluso en Colombia podemos hablar de política ambiental bien estructurada desde la entrada en vigencia de la Constitución del 91 con la Ley de Política Ambiental o con la Ley Ambiental que se ha venido desarrollando. Luego de la sanción de la Constitución del 91 y que se ha venido ampliando, se ha venido estructurando, se le han venido adosando elementos importantes que tienen que ver con todo este elemento institucional por un lado y con todo elemento, con todos los elementos que tienen que ver con los estatutos y los escenarios estatutarios que acompañan y fortalecen la política ambiental, no solo la ley ambiental, sino todos estos, la ley 99, todos estos elementos que tienen que ver con el desarrollo, por un lado, de esa institucionalidad que es el fundamento, la base fundamental de ejecución de la política ambiental de gobierno, sino por otro lado también los escenarios estatutarios de las leyes que acompañan a esa institucionalidad y que la fortalecen. Entonces tenemos y hacemos alusión a las leyes que determinan y que regulan y que estandarizan y que normativizan, por ejemplo, el establecimiento de las zonas protegidas en Colombia, que estandarizan y regularizan y protegen todo lo que tiene que ver con parques nacionales naturales, que estandarizan, funcionalizan todo lo que tiene que ver con la utilización de los biocombustibles en Colombia, las leyes que comienzan a organizar y ordenar todo lo que tiene que ver con las consultas populares para el aprovechamiento, uso y no uso y disminución de las externalidades de la explotación minera en Colombia, las leyes y estatutos y las sanciones específicas de leyes que complementan todo lo que es la actividad minera en Colombia en orden a disminuir las externalidades negativas de esta misma actividad económica, hablando de las consecuencias negativas del medio ambiente. Ahí hay escenarios de política ambiental. Y entonces decimos que, como dice aquí la presentación, una vez fijados los objetivos sociales en términos de una determinada calidad de los servicios de la biosfera, es necesario conseguir que los agentes implicados en el proceso de degradación ambiental modifiquen su comportamiento. ¿Quiénes son los agentes implicados? Pues todos los agentes económicos, productores y consumidores del orden económico nacional e internacional. Y aquí en el caso colombiano, ese escenario institucional y ese escenario normativo está vinculado y tiene escenario, tiene carácter vinculante también con el desarrollo de la política ambiental mundial. Desde no solo los famosos objetivos de desarrollo del milenio que ya obligan a ser vinculantes a toda la normatividad de cada país, sino desde los escenarios de las otras agendas que desde las Naciones Unidas se vinieron desarrollando, desde el Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por allá en los años 70 y 80, hasta todos los escenarios de orden ambiental, desde los famosos diálogos por el medio ambiente y por la naturaleza, esas conferencias mundiales internacionales que se vinieron dando desde los años 90 en adelante, en donde se reunieron los países industrializados y todos los países comenzaron a dialogar sobre esta problemática ambiental mundial. Entonces, en ese orden de ideas, ya son los organismos multilaterales políticos como las Naciones Unidas y otros los que están liderando estos procesos ambientales. Entonces, tenemos esos tres escenarios. Una agenda política mundial ambiental, por un lado, que implica y que hace vinculante a los escenarios ambientales de cada país, por un lado. De otro lado, el escenario normativo, estatutario nacional, desde la constitución política en el caso colombiano y también en el caso de las leyes de otros países, como en el caso de México, como en el caso del Perú o el Brasil. Y un escenario institucional desarrollado para ejecutar los procesos de política ambiental que se vienen dando y consolidando, sobre todo, como lo vengo diciendo, desde los últimos 30 años en Colombia, por ejemplo, desde
sanción de la Constitución Política Colombiana del 1991, ese escenario cobró vida. Antes de la Constitución Política del 91 en Colombia, el escenario ambiental no era claro, digamos, ya existía una forma de abordar, digamos, temas específicos de la naturaleza, ambientales, de gestión, como por ejemplo las zonas, los parques nacionales naturales, que ya existían, sí, claro que sí, pero que en general no estaban regulados ampliamente por una ley mucho más puntual que conjugara todos estos elementos. Luego viene la ley ambiental en Colombia, la ley 99, y comienza entonces a especificarse muchos elementos de la legislación ambiental que ya hasta cierto punto estaba en cierta medida, porque por ejemplo el tema de las licencias ambientales era otorgado por los ministerios, digamos, encargados de todas estas actividades económicas, el Ministerio de Minas y Energía y otros, pero no había un escenario, digamos, institucional y ejecutivo que se encargara de ello. Después de la Constitución del 91 se desarrolla el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y otras agencias importantes de regulación del medio ambiente y otros escenarios de regulación de actividades económicas, todo lo que tiene que ver con esta regulación importante, estas agencias gubernamentales importantes que son claves para el desarrollo de todas estas políticas públicas. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que decir que después de la Constitución del 91 hay un desarrollo clave. Es más, dice acá, no se trata de alcanzar determinados objetivos de calidad ambiental, sino de lograrlos en condiciones aceptables. Dice aquí que el objetivo es el público, son los agentes económicos, oferentes y demandantes de bienes y servicios económicos que estén involucrados en procesos de degradación ambiental. En ese orden de ideas, bueno, esta diapositiva no está muy clara acá. En ese orden de ideas, vamos a mirarla acá, que creo que la tengo también en PowerPoint. Vamos a mirar esa diapositiva. Aquí está un poquito mejor, sin embargo no está muy clara. No está muy clara la diapositiva, pero bueno, tiene que ver con todos estos escenarios de los motivantes, de lo que compete a la política ambiental. Aquí la puedo hacer más pequeña. Tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenibles del milenio, los famosos ODS. Los vamos a buscar acá aparte, en una pestaña aparte, ODS, objetivos y metas de desarrollo sostenible, como lo decía. Y entonces aquí, claro, todos están vinculados estrechamente con el tema de la biodiversidad, de la sostenibilidad, el desarrollo del medio ambiente, porque todos apuntan en últimas a eso. Estos 17 objetivos. ¿Cómo? Por ejemplo, fin de la pobreza. Cuando se habla de que el fin de la pobreza apunta al desarrollo sostenible, eso tiene un porqué y un por sí. No es difícil entenderlo. Menores niveles de pobreza incluyen menos procesos de degradación ambiental, dado que en escenarios de bajos niveles de ingresos, comunidades que no acceden a servicios públicos, bajos niveles de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, implicarían, por ejemplo, niveles de explotación de escenarios biológicos y ambientales de una manera, digamos, muy letal, en el sentido de que muchas comunidades campesinas, en las cabeceras municipales, en muchos países emergentes, se ven obligados, por ejemplo, a incurrir en procesos de degradación, por ejemplo, de los bosques, por ejemplo, excesiva tala de árboles para conseguir recursos para, por ejemplo, madera, para calentar sus hogares, porque no, en estos escenarios no se tiene acceso a adecuados y digamos, ambientales, recursos tecnológicos que permitan brindar, por ejemplo, energías limpias. Entonces, el fin de la pobreza, cuando hablamos de las necesidades básicas insatisfechas, está estrechamente relacionado con disminuir e incluir menos en los procesos de degradación ambiental. El objetivo de hambre cero, claro que sí. Hambre cero está estrechamente relacionado con la sostenibilidad, con una menor degradación ambiental, porque, como lo decía, el hecho de que haya comunidades que no acceden a satisfacer sus NBI con buenos niveles
índices de NBI óptimos, necesidades básicas insatisfechas. Esto obliga a muchas comunidades a degradar el medio ambiente, a degradar digamos, escenarios biológicos, tanto forestales como animales, por ejemplo, o a incurrir en actividades que pueden estar relacionadas con degradación ambiental como minería ilegal y otras. Entonces, estos dos objetivos están estrechamente relacionados con esa sostenibilidad, con esa no biodegradación. La salud y el bienestar también, porque ello implica indirectamente, pues, que las comunidades están en óptimas condiciones, acceden a esas necesidades básicas para satisfacerse y no tienen que recurrir a procesos, por ejemplo, digamos, subterráneos de satisfacción de necesidades, mercados negros, mercados subterráneos, en donde las comunidades generalmente terminan involucrando procesos de degradación medioambiental. La educación de calidad implica ello también, porque el objetivo de educar en el medio ambiente es un objetivo, es un logro que se tiene que lograr desde la óptica de la conservación y la mínima degradación del medio ambiente. La igualdad de género, pues otro tanto, porque se ha establecido que la igualdad de género está estrechamente relacionada con una menos vulnerabilidad económica y social y, digamos, frente a la pobreza, indicadores de los grupos involucrados en ello, lo que tiene que ver con mujeres, madres cabeza de familia, adultos mayores, menores de edad, etc. Agua limpia y saneamiento sería una consecuencia directa de todos estos procesos en donde se logra obtener óptimos niveles de dotaciones naturales en condiciones de baja degradación y de conservación, incluso de sostenibilidad y sustentabilidad. Energías asequibles, no contaminantes y limpias, pues están estrechamente relacionados con estos procesos y son la consecuencia directa, también desarrollando escenarios de trabajo decente y crecimiento económico, pero con criterio sostenible para las comunidades. Y claro, involucrando a los escenarios sectoriales, industria, comercio, etcétera, en procesos de innovación e infraestructura con criterios de sostenibilidad medioambiental y con escenarios que apunten al proceso del objetivo 10, que son la reducción de la regulación y reducción y regulación de las desigualdades. En ese orden de ideas, el logro sí sería obtener ciudades y comunidades sostenibles y medioambientales. Entonces, estos 11 objetivos son como logros y como pasos y como preámbulos para lograr un escenario medioambiental sostenible que lleven a este objetivo 12, en donde se esté involucrados escenarios económicos de producción y consumo responsables. En escenarios, por ejemplo, que tengan que ver con la no contaminación del clima, que sería el objetivo 13 y 14, con una buena conservación, óptima conservación de las fuentes de agua, tanto de los mares y como las fuentes hídricas de los ríos en los continentes, y llegando a un logro óptimo de conservación de ecosistemas terrestres y marítimos, incluso aéreos, todo lo que tiene que ver con biodiversidad de aves. Esto nos lleva a los escenarios de los logros 16 y 17 del desarrollo sostenible, paz, justicia, instituciones sólidas, que son las que regulan a través de la normatividad, como lo venimos diciendo, y con alianzas para lograr esos objetivos. En ese orden de ideas, esta diapositiva que les estoy mostrando acá, que no se podía ver y que no se puede ver, está estrechamente relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y tiene que ver con todo lo que está relacionado con política ambiental. Y dice acá, el término política ambiental debe entenderse en sentido amplio, ya que los mecanismos a través de los que el administrador público, o sea, el ejecutor de política ambiental, debería tratar de incidir sobre el comportamiento de estos agentes económicos, oferentes y demandantes. Aquí el problema es de los escenarios de procesos de producción, distribución y consumo en condiciones de ambientalidad y de no degradación del entorno. Digamos, es una nueva variable que se une, que amplía las posibilidades y que se une acá al proceso de política pública, al proceso de política pública ambiental. En ese orden de ideas diremos que sí, definitivamente los objetivos del desarrollo del milenio son vinculantes, están estrechamente relacionados y relacionan cada vez más obligatoriamente la política ambiental nacional de cada país con la política ambiental mundial. Como lo vimos, esos objetivos y metas de desarrollo del milenio están estrechamente relacionados allí. Entonces, hay una política económica relacionada con una política ambiental.
Y es una coexistencia de esos dos elementos para lograr objetivos propuestos. En países en desarrollo, dice acá, la política ambiental es independiente y desarrollada, con consecuencias económicas de una política ambiental. Claro, porque en países en desarrollo no ha primado el escenario vinculante que, bueno, aunque ya viene primando, aunque ya viene siendo importante, lo que les digo, el escenario vinculante de la política ambiental global con la política ambiental eh, interior de cada país, con su normatividad, con sus escenarios estatutarios, todas las leyes, todos los, digamos, decretos, leyes, sanciones de los congresos, de los parlamentos, etcétera, que fortalezcan todas estas situaciones de implementación de la política ambiental y que cada vez se ve más. Colombia es el mejor ejemplo, como les decía al principio, esta ley de medio ambiente, vamos a mirar acá, ley medioambiental en Colombia, la 2387 de 2024, claro que sí, que modificó la ley 99-93, pero es que lo que les estoy mencionando acá es que esta ley 99-93, y les voy a pasar aquí el enlace, esta ley, control C, control V, esta ley no, para que quede en la grabación de la web y para que quede en el chat de la web, y para que quede, cuando esté la grabación de la web, pues pueden entrar aquí al chat, porque se puede ingresar al chat y descargar el enlace. Esta ley medioambiental en Colombia es la ley madre, la ley 99-93, la que, digamos, desarrolla, estructura, da las bases, sienta las bases para todos los escenarios que he venido mencionando, conformación de zonas protegidas, parques nacionales naturales, explotación minera, con criterios medioambientales, licencias ambientales, instituciones ambientales, ordenamiento territorial con criterios ambientales, escenarios que tienen que ver con operación y operatividad de la vocación sectorial de las regiones, pero con criterios ambientales, objetivos de desarrollo ambiental vinculante, como lo venía diciendo, todo lo que tiene que ver con implementación de recursos presupuestales con criterios ambientales, todo esto tiene que ver con la Ley General Ambiental de Colombia. Pero como lo dice acá, la misma web, pues hay unos adoses actuales a esta ley 99 después de que se sancione la Constitución Política de Colombia, que es la 1333 del 2009 y la 2387 del 2004, y la 2111 dice aquí del 2021, que tiene que ver con sanciones ambientales, pero esas son ya, digamos, específicamente desarrollos, adoses a todo lo que tiene que ver con la ley madre de política ambiental. En ese orden de ideas, se dice que en países menos desarrollados ha cobrado gran importancia en los últimos años la política de desarrollo ambiental, como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Colombia es el mejor ejemplo de ello, cómo institucional, normativamente, legalmente y estatutariamente se viene desarrollando la política ambiental en Colombia. Es, digamos, el presupuesto general. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo es que los agentes económicos, oferentes y demandantes estén estrechamente relacionados con el quehacer, la regulación estatal de la política ambiental. Y hay dos criterios que aquí se consideraron y han venido considerando importantes para la implementación y alcance de todo lo que es la cultura ambiental para esos agentes económicos, oferentes y demandantes, es decir, nosotros, tanto consumidores como productores de bienes y servicios económicos. Los criterios de provisión de información y los criterios de persuasión. ¿Por qué? Porque la ley ambiental ante todo debe formar cultura ambiental, debe formar, informar y formar cultura ambiental, informar y formar estrategias ambientales. Y con primero la provisión de información, las empresas, los consumidores están involucrados, inmersos en procesos de conocimiento de todo lo que tiene que ver con las regulaciones, no solo con las regulaciones ambientales, sino están inmersos en todo lo que tiene que ver con los procesos de sanciones ambientales y de prevención, es decir, estrategias de prevención, criterios de consumo y explotación con filosofía ambiental, etcétera.
tanto quienes explotan los recursos naturales, empresarios, como quienes consumen los recursos naturales, nosotros los consumidores, por ejemplo, bienes de orden ambiental, como por ejemplo el agua emanada, como les decía en la web pasada, de fuentes de agua hídricas o fuentes hídricas provenientes de santuarios protegidos, los famosos páramos, que son santuarios protegidos en donde emanan fuentes hídricas puras, que no están contaminadas y que deben ser reguladas y que debe haber información para la mayor parte de la comunidad sobre el correcto uso de estos recursos. Entonces, la provisión de información es importante. Y el otro criterio es la persuasión, es decir, las comunidades, tanto rurales como urbanas, como de las poblaciones, como las poblaciones que son y viven en los linderos de todas estas santuarios protegidos, deben estar informados del uso, mal uso, de lo que se debe hacer y no se debe hacer con estos recursos, tanto como las comunidades que llegan a estos escenarios, por ejemplo, el escenario del turismo, como lo decía en la web pasada, y en el CIPAS pasado sobre el desarrollo de la tarea 3, en donde se tenía que ver con los posibles escenarios de valoración del consumo de estos bienes ambientales. Por ejemplo, el más claro es el de, por ejemplo, el agua y la madera provenientes de escenarios biológicos, reservas naturales protegidas, santuarios naturales protegidos por la ley, páramos, la ley de páramos es importante, y en ese escenario la persuasión y la provisión de información son importantísimas. Incluye acuerdos voluntarios, incluye todos estos escenarios de culturización en condiciones ambientales que son, digamos, eh, tan importantes. En ese orden de ideas, pues, digamos que aquí hay una acción de prevención, una política de prevención que es importantísima para formar y fortalecer también la cultura ambiental. Sí, claro, entonces estamos hablando no solo de prevención, sino de imposición de regulación y control. Entonces ya nos salimos del escenario del consumo y hablamos de los escenarios que tienen que ver con los escenarios que tienen que ver obviamente con estándares sobre productos, tanto de consumo masivo y de economías de escala como productos de otro tipo. Normas sobre utilización de recursos naturales cuando se vayan a explotar, cuando se van a usar esos recursos. Por ejemplo, el uso de los recursos hídricos para las empresas apostadas en ciertas zonas que utilizan masivamente estos recursos hídricos como insumo en procesos productivos y de transformación, por ejemplo, estándares que regulen procesos productivos para el manejo de desechos, para el manejo de desperdicios químicos peligrosos, no peligrosos, medianamente peligrosos, todos estos escenarios que están estrechamente relacionados con la imposición, regulación y control de procesos productivos. Esos serían, digamos, los escenarios de regulación y de sancionamiento, de sanción hacia, por ejemplo, los productores, los agentes productores, ¿sí? Un lado del escenario económico, un lado es el consumo y otro lado es la producción, y la producción, digamos, es un escenario importante para regular, para generar regulación y control en los procesos económicos y de satisfacción de necesidades, lo que tiene que ver con estándares que regulen esos procesos y también normas de planificación y ordenamiento territorial, en donde, por ejemplo, se prohíba, se defina, se habilite o no se habilite el establecimiento de parques industriales que puedan ser susceptibles de generar desechos tóxicos en ciertas zonas que son sensibles en sus escenarios biológicos y de ecosistemas. Entonces, todo lo que tiene que ver con este ordenamiento territorial también tiene que ser una consecuencia directa de eso. Y en ese orden de ideas, debemos decir que no solo, bueno, aquí dice que el administrador público, pero debemos decir digamos, debemos aclarar que es la política pública la que tiene como objetivo regular diversos aspectos de todo lo que tiene que ver con el consumo de bienes, consumo y producción de bienes que tienen, como todos los tienen, influencia en el escenario medioambiental. Esta regulación puede tomar la forma de una prohibición, por un lado, eso ya se sabe, aquí lo hemos dicho, y toda persona medianamente culturizada en el escenario ambiental sabe que se habla de unos escenarios importantes de prohibición de uso y consumo. Eso es clave, por ejemplo, las sustancias tóxicas, aquí nombran el amianto, pero hay, digamos, por ejemplo, el mercurio en los procesos de minería, por eso la necesidad urgente de regular y normativizar las actividades económicas sensibles. También se habla del establecimiento de topes máximos al uso de determinadas sustancias, valga la repetición,
el tema, por ejemplo, plomo, gasolina, mercurio, etileno, el tema del PVC, porque el PVC es una sustancia química, un polivalente químico tan útil en la sociedad actual, pero tan contaminante. El arsénico, el mismo plomo en la construcción de tejas, ¿no? En la elaboración de tejas y prefabricados, etcétera, en los textiles. Todos estos escenarios hablan específicamente de la urgencia por la prohibición de uso y consumo para producción y procesamiento de productos. Entonces allí está digamos, un eje importante de la política ambiental, la prohibición, la prohibición. La política ambiental opera desde un escenario importante de prohibición, porque hay criterios de regulación, pero los más importantes, tenemos que decirlo aquí, son escenarios de prohibición, porque los procesos productivos y de consumo están estrechamente relacionados, con definitivamente todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con sustancias pues tóxicas, sustancias que generan un alto impacto en el medio ambiente y que urgente se debe regular su uso, su prohibición incluso. Y todo lo que tiene que ver con características de eficiencia energética, es decir, el no desperdicio. Entonces, por eso la normatividad colombiana ha desarrollado muy rápidamente todo lo que tiene que ver y ya está regulando todo lo que tiene que ver con el consumo de energías limpias, combustibles verdes, todo esto que, como les decía al principio, se comenzó a establecer con el desarrollo, la normatividad institucional y estatutaria de la ley de medio ambiente por allá de principios de este siglo, de finales del siglo pasado, una vez se estableció esa ley de medio ambiente y se sancionó la Constitución del 91. En ese orden de ideas se deben desarrollar unas normas sobre utilización de recursos naturales. Esa es, digamos, la principal consecuencia. Esa principal consecuencia habla de que en este grupo de normas se contemplan todas aquellas normas que regulan el acceso, la captación, la utilización de recursos naturales, renovables como no renovables, obviamente, la prohibición de utilizar productos vírgenes como madera, ciertas especies de madera que son muy sensibles, las cuotas de captura de pesca, todo lo que es el tema de la pesca es muy sensible porque ya viene siendo regulado desde el escenario multilateral a nivel mundial por las Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con cuotas de pesca, tanto en aguas nacionales como en aguas internacionales, y ese es pues, uno de los mejores ejemplos cómo esas leyes contemplarían esas normas de regulación y todo lo que tiene que ver con el uso de recursos naturales no renovables y renovables. En Colombia está entonces esa 1021 de 2006, como ya lo había mencionado, y que aquí se especifica mucho más claramente, por el cual se expide todo el tema de regulación agroforestal o forestal. Entonces, esa ley tiene por objeto establecer el régimen de uso forestal nacional, cuotas de explotación, renovación, acciones de coordinación para reforestación, delimitación territorial de objeto de todos estos procesos de reforestación, etcétera, etcétera, tanto en áreas protegidas como en áreas no explícitamente protegidas. Entonces hay un escenario importantísimo que se desprende, vuelvo e insisto, de esa ley medioambiental del 99, de por allá del año 91, después de que se promulgó la constitución política que nos rige actualmente. En ese orden de ideas se da como una obligación o una invitación a generar estándares que regulen procesos productivos. Decimos aquí que en este caso la política pública debe actuar sobre procesos de producción de bienes específicos, restringiendo, prohibiendo el uso de determinados insumos productivos, claro que sí, que sean letales, que sean sensibles para el medio ambiente, etcétera, limitando las emisiones sobre determinados escenarios muy puntuales que son sensibles. Vuelvo y utilizo el término. Medio atmosférico, hídrico, el suelo, todos estos, lo que es tierra, aire, lo que se llama tierra, aire y agua. Tierra, aire y agua son escenarios medioambientales excesivamente sensibles y que están estrechamente relacionados tanto con las comunidades biológicas como con las personas, tanto con los medio ambientes, los ecosistemas que allí viven o que allí intercambian, como con su relación con las personas. En ese orden de ideas, entonces,
se tendría que pensar en que no solo las leyes que estamos mencionando deben operar, como por ejemplo esta, la 1021, que está operando en el escenario agroforestal, sino el resto de escenarios, tierra, agua y aire, deben ser objeto de regulación medioambiental en un futuro. Digamos, es una proyección normativa que ya se está esgrimiendo, que ya se ha pensado desde los organismos multilaterales y que en Colombia ya claro que sí se está pensando todo lo que tiene que ver con regulación de uso de estos escenarios. Tierra, agua y suelo, agua y aire. ¿Por qué aire? Por la contaminación, por la huella de carbono, por el problema de la sensibilidad de los organismos vivos que allí conjugan, que allí, digamos, se reúnen, especies de aves, etcétera, etcétera, y otras comunidades biológicas que allí concurren. Entonces, insectos, el tema de las abejas, el tema del polen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces son escenarios muy sensibles, muy puntuales, y el ejemplo básico, digamos, el mandado básico es obligación, por ejemplo, de reciclar. La obligación, por ejemplo, de no emitir gases tóxicos. La obligación de actualizar, estandarizar procesos de consumo, por ejemplo, como lo que tiene que ver con gasolina verde, por ejemplo, el consumo obligatorio de combustibles verdes. Entonces ya hay escenarios que están pensando en este tipo de circunstancias específicas que llevan el criterio de lo obligativo en escenarios de consumo, lo obligativo. ¿Qué es hasta ahora? No, ¿qué no es obligativo hasta ahora y qué es obligativo hasta ahora? Y entonces Colombia tiene que dar pasos agigantados en ese escenario, como lo han venido haciendo países como Alemania y otros, en donde ya, digamos, el consumo de energías verdes es casi que obligatorio en ciertos escenarios de procesos productivos. En ese orden de ideas, las normas de planificación y ordenación del territorio juegan un papel importantísimo. Entonces, la política pública debe reglamentar el tipo de actividades. Esto se relaciona estrechamente con la vocación de las regiones y subregiones. Entonces, el ordenamiento territorial de los municipios, de las subregiones, de los departamentos, tiene que estar vincularse obligatoriamente con todo el tema de los objetivos de desarrollo del milenio y con los objetivos y criterios de uso de los recursos y en la vocación agrícola, pecuaria, industrial, transformadora, etcétera, comercial, con los criterios, digamos, tiene que ir de la mano con los criterios de orden medioambiental sostenible y sustentable. Entonces, normas sobre edificación, zonificación, actividades permitidas y no permitidas, niveles de ruido, también, por ejemplo, el tema del aire, delimitación de áreas para extracción de determinados recursos, etcétera. Todo tiene que ver con planes de ordenamiento territorial. Digamos, estamos mirando que aquí la política pública va de lo general a lo particular, desde la norma grande, como ya lo decía, hasta la norma específica, el tema estatutario específico, el tema de la sanción de leyes específicas por actos legislativos en el Congreso, que, por ejemplo, lo que les estaba mencionando yo acá, de que la ley 1021 apoya mucho el tema de la reforestación, y el tema de la reforestación pues ya había sido planteado por la ley 99, la ley medioambiental madre. Entonces todo el tema estatutario, la ley de explotación minera, que está estrechísimamente vinculada con los criterios medioambientales de explotación minera. Entonces todas estas sanciones normativas, estas leyes, digamos, estos actos legislativos del Congreso y del Senado, que en proyectos específicos de ley o en leyes estatutarias o en actualizaciones de estas leyes medioambientales específicas se dan, tienen que ir orientados, tienen que ir de la mano, tienen que ir estrechamente vinculados con estos objetivos cada vez más vinculantes de la política medioambiental mundial. Y ahí el tema territorial, pues no es la excepción, no es, digamos, ¿por qué? Porque lo vinculante en todos los países está siendo no una moda, sino es la necesidad, es una necesidad con unos objetivos muy específicos y que logran, digamos,
tienen como objetivo lograr unos alcances específicos muy medibles, muy puntuales en el tema, por ejemplo, medioambiental. Disminuir la huella de carbono, disminuir los grados, los niveles de deforestación por hectárea en las zonas sensibles, la conservación del medio ambiente, el tema que tiene que ver con la disminución también de la huella de contaminación en las fuentes hídricas, renovar de una manera muy eficiente, muy clara y a altas velocidades, digamos, los recursos biológicos en las zonas marinas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, pues no es un juego, no es una moda y simplemente es una política bien sustentada. Y entonces, entre otros, los instrumentos económicos sí permitirían, sí serían como una forma de, o un criterio específico de invitar, de lograr persuadir e implementar esas políticas de regulación ambiental. Los instrumentos económicos de sanción, de fomento o de no fomento de ciertos escenarios son claves en la implementación de estas políticas sancionatorias o no de orden ambiental. ¿Por qué? Porque dice acá, permiten a la gente afectada elegir entre degradar y no degradar. Usted escoge como consumidor o como productor, degrado o no degrado. Y si degrado, tengo que incurrir en el costo por la degradación. Si no degrado, por lo menos no estoy quitándole el derecho a otros agentes económicos, a otros participantes, a que soporten las consecuencias y externalidades negativas de mis procesos de degradación. Entonces, por ello, se dice acá, permiten a la gente afectada elegir entre el degradar y no degradar, por un precio, pagando un precio, una sanción, por consumir, por no consumir, o recibir, dice acá, una recompensa económica correspondiente cuando se generan y se conservan y se genera un valor agregado medioambiental. En dos escenarios, instrumentos basados en la actuación vía precios, lo que les decía, se debe pagar más o se debe pagar menos por el agua proveniente de santuarios medioambientales forestales protegidos o no. Y B, instrumentos basados en la creación de mercados, es decir, fomentar el uso de mercados alternativos, todos los procesos de consumo alternativos a los que también hemos hecho alusión en algún momento, todo lo que tiene que ver con mercados verdes, todo lo que tiene que ver con gestión de bienes medioambientales, etcétera, etcétera. Son dos escenarios, pero yo diría que este primero, la sanción vía precios, es muy importante en la implementación de una adecuada política medioambiental. Sancionar el consumo, incentivar o desincentivar procesos de degradación o no degradación o conservación medioambiental. Eso es clave en el éxito de la política ambiental. Ese es el principal criterio, ya que estamos hablando de criterios de establecimiento de política ambiental, pues eso, instrumentos de política ambiental. Precios, sí, precios, impuestos, cánones, tasas, todo lo que tiene que ver con incentivo y desincentivo al consumo y no consumo. Entonces, tasas a las tasas, impuestos a las esto existe en el mundo, ya está establecido en países desarrollados, sobre todo en Europa, Alemania, países nórdicos, ya están implementando desde hace mucho tiempo todos estos escenarios, por ejemplo, impuestos, cánones y tasas. ¿A qué? Específicamente a emisiones de sustancias contaminantes, a utilización de determinados insumos que son muy, muy sensibles o generan mucha sensibilidad. Incluso la sanción, la norma sancionatoria, el desestímulo al consumo de productos que contaminen, el desestímulo al uso de bolsas plásticas de un solo uso, el desestímulo económico a la utilización de polímeros como en PVC en ciertos escenarios y contextos, el desestímulo económico a la utilización de ciertos químicos para procesos de limpieza, tanto en los hogares como en la industria, que son excesivamente contaminantes, etcétera, o simplemente el estímulo y desestímulo a escenarios y actividades humanas que pueden ser eventualmente muy contaminantes como al que hacíamos alusión en otras web, el, el turismo sin criterios de conservación del medio ambiente, sino ese turismo contaminador, esa afluencia de gente, de visitantes y de personas que terminan contaminando, por ejemplo. A través entonces de cómo, de peajes, de encarecimiento del uso de bienes ambientales, de la prohibición o no prohibición para ingresar a ciertos
ciertas zonas protegidas por muchos criterios técnicos. Entonces, hay escenarios de impuestos, cánones y tasas que estimulan y no estimulan, y se estimulan y desestimulan procesos de consumo, producción, utilización de insumos. Los subsidios también, aunque los subsidios tienen, diríamos, un impacto menor, más difícil de medir, más difícil de implementar en estos escenarios. Entonces, estos pueden pasar por, pueden asumir la forma de subvenciones, se le da una parte, por ejemplo, del costo del uso por ciertos tipos de bienes medioambientales a ciertas comunidades, los créditos de fomento al uso, desarrollo, conservación de ciertos tipos de escenarios medioambientales que utilizan las comunidades, los productores, agricultores, caficultores, piscicultores, floricultores, etcétera. Todo tiene que ver con fomento, con subsidios, como impulsar directamente, como que incurrir en parte del costo de esos procesos en ese escenario. Y todo lo que tiene que ver con sistemas de consignación y depósito, que serían asociados con lo que tiene que ver con subsidios, en escenarios que tienen que ver con degradación, aunque esto está menos desarrollado, incluso en los países desarrollados y los países no emergentes está menos desarrollado y menos implementado. Y los sistemas que estimulen comportamientos, digamos, educativos, todo lo que tiene que ver con cultura del medio ambiente. Claro que tiene que ver con temas sancionatorios, gravámenes de no cumplimiento, penalización, reposición, sanciones directas a las personas y causantes de daños al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo decir cuáles de estos instrumentos económicos basados en precios y tasas se pueden implementar y no implementar y con qué consecuencias, dado que impuestos, cánones y tasas son como los más efectivos y de los que se tiene más experiencia en la implementación en la mayor parte pues de los países que han implementado y vienen implementando y desarrollando con éxito política pública medioambiental. En ese orden de ideas, esa otra alternativa que ya mencionaba arriba, que tiene que ver con creación de mercados alternativos, mercados emergentes, los mercados verdes, escenarios de consumo, redes de consumo, de generación de valor agregado medioambiental, transferencia de cultura de consumo medioambiental, puede ser mucho más compleja porque no es fácil entronizar y estructurar y consolidar una cultura medioambiental. Se dice aquí entonces, por eso se dice en esta presentación, por un lado, el mercado puede surgir debido a que el regulador introduce un racionamiento vía cantidad, se fija niveles máximos de emisión de una determinada sustancia, se permite que agentes económicos negocien entre ellos el consumo o no consumo de este tipo de sustancias, etc. Entonces hay ahí como una especie de culturización y aculturación, reculturación y reformación con criterios ambientales en ciertos escenarios de consumo. Entonces lo que se llama permisos de regulación ambientales o regulación ambiental entre las propias comunidades, la llamaría yo. Y entonces ahí se van generando mercados nuevos, que entonces cuando una comunidad se pone de acuerdo para generar un distrito de producción agropecuaria o agrícola con criterios de sostenibilidad, entonces la famosa agricultura sostenible o la agricultura orgánica y los esquemas silvopastoriles de producción agropecuaria o pecuaria, pero como el resultado de acuerdos entre las comunidades mismas que usufructúan el desarrollo de estas actividades. Y ya el tema de los seguros ambientales, claro, mucho más complejo porque tiene que ver con la implementación de desarrollo de estrategias, digámoslo así, financieras más avanzadas, que son más complejas de implementar en los procesos ambientales. Bien, en ese orden de ideas diríamos que los criterios de la política ambiental son muy claros. Son procesos muy específicos que ya están muy estrechamente, y ahorita al final lo miraremos en la ley de política ambiental o en la ley ambiental, vamos a explorar ahorita al final de la presentación los diversos ítems que componen todo lo que es la parte institucional. Entonces, en ese orden de ideas, los criterios de política ambiental están muy estrechamente vinculados con
con todo lo que ya se ha venido desarrollando, como les decía. ¿Pero con qué? Con unos criterios específicos: eficacia, grado en que se logra alcanzar los objetivos propuestos, eficiencia, minimización de costes, flexibilidad, adaptación con rapidez a los cambios, equidad, impacto redistributivo, etcétera. Entonces, estos son como los criterios de política ambiental. Eficacia, grado en que se logra alcanzar el objetivo propuesto, es decir, la rapidez con que se deben implementar, sí, se deben implementar rápidamente todas las leyes ambientales, los instrumentos de regulación, etcétera. Porque los problemas medioambientales no dan espera. Eficiencia, es decir, promover la minimización de coste tanto en procesos de consumo como en procesos de producción, ya o ya. Flexibilidad, es decir, que la comunidad, la sociedad en general, las comunidades se adapten a estos cambios de cultura con criterios medioambientales. Y equidad, pues el impacto redistributivo en donde aprovechan todos estos escenarios las comunidades objeto de la política medioambiental. Entonces, estos criterios tienen unas máximas: el que contamina paga, que es uno de los criterios a los que hacíamos alusión en la web pasada y en todo lo que tenía que ver con el CIPAS, en donde hablamos que en la tercera tarea se tenía que hacer el informe sobre los sistemas de valoración medioambiental, cómo se puede valorar el coste medioambiental, cómo valorarlo, cómo reponerlo, que fue lo que vimos en la segunda web y en el CIPAS pasado, y por el cual ustedes hicieron el desarrollo de su tarea. Entonces, el que contamina paga, un criterio importantísimo. El otro criterio, todo lo relacionado con prevención sobre acciones medioambientales, acciones que impliquen daños medioambientales, prevención, básicamente, prevención. Y el tema de abordar el problema desde la perspectiva global, es decir, eh, todos los estándares mundiales en escenarios tanto de producción como de consumo. Es básicamente eso. Bien, vamos a mirar entonces el tema de la parte institucional, aquí como les decía, y todo lo que tiene que ver con la ley de medio ambiente y con esta página, la página web del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, Ministerio, vamos a ir primero al Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Es uno de los primeros escenarios de política ambiental institucional. Bueno, el primer escenario es la famosa ley medioambiental, esta que está acá, la ley 99 del 93. Fue la primera, fue el basamento, como dirían algunos, el tema, el fundamento medioambiental que rige al país. Y tiene que ver con un alcance de sus instrumentos. Aquí tenemos en esta web de la ley todo lo que tiene que ver con leyes y reglamentos que la complementan y la normativizan. Y tiene un alcance territorial y unos temas transversales. Todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, lo que les decía, todo lo que está relacionado hasta dónde se debe realizar el tema de la organización territorial regional con política ambiental, por un lado. Y por otro lado, el tema del ordenamiento ambiental. Planificación, gestión pública, temas transversales y recursos. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, esta es la ley ambiental. Y por otro lado, las otras normas, la otra normatividad, que está mencionada incluso acá, con las que les he comentado, la 1333, la 2387, la 2111 y de 2021, que tiene que ver con sanción y delitos ambientales, que no había sido desarrollado hasta hace unos 8, casi 10 años. No había vacíos normativos en el escenario de cómo sancionar los delitos ambientales en los que incurrían muchas empresas, muchas personas, vertimientos, digamos, que tenían unas consecuencias inimaginables sobre el medio ambiente, químicos, sobre las fuentes hídricas, etcétera, y esto pues se ha venido regulando y adicionando. Y aquí principales leyes ambientales, bueno, la ley 99, la 373, que son procedimientos sancionatorios ambientales, fue una primera aproximación, la 2387 de 2004, que fue una modificación a esta anterior, la 2111, que es la que les estoy mencionando, y unos decretos muy específicos, que son sanciones o digamos, escenarios específicos de sanciones en el Congreso, modificaciones que tienen que ver con ampliación de lo que ya estaba, declaración o ampliación de lo que es parques nacionales naturales,
y que complementan las que ya había antes de la Constitución del 91, la segunda de 1959, que es el Parque Nacional Natural. Eso ya es un concepto viejo, por decirlo de alguna manera. La 2811 del 74, que lo ampliaba, y la 1076 del 2015, que sí ya es moderna, que es un decreto único reglamentario sobre el desarrollo sostenible y que habla del tema de los ODS. Y ya los organismos ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA, a la que hacía yo referencia, que fue como una arma, un brazo más en toda esta implementación de política ambiental, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, funcione o no funcione para muchos, que está muy presente acá. Corporaciones autónomas regionales, que son como esos entes mixtos en donde están involucrados los gobiernos regionales, departamentales, los actores sociales, con fondos mixtos, que pueden operar, que pueden controlar, regular, formular políticas, revisar, monitorear, etcétera, todos estos elementos, con unos principios fundamentales, desde las CAR hasta el Ministerio y la ANLA. Prevención, reparación, gestión sostenible, con esos objetivos de legislación ambiental vinculados con los CDS. Y entonces todo esto es, digamos, la parte normativa que está estrechamente relacionada con la parte institucional y con las leyes y con las agencias gubernamentales. Claro, relacionado un poco con estas agencias de regulación, por ejemplo, las agencias de regulación en el tema de la energía eléctrica, en el tema del gas, todos estos elementos están un poco y estrechamente vinculados con otras leyes, como la de minería, explotación minera, con la explotación de recursos que tienen que ver con la explotación de los litorales, etcétera, con la explotación petrolera y otros. Entonces, digamos que hay una complementariedad. Y el otro tema es el que les decía, Ministerio del Medio Ambiente. Aquí podemos ver todos los escenarios e ítems que tienen que ver con la cultura, con la política y con el tema del medio ambiente, con el tema de la implementación directa. Entonces, aquí tenemos temáticas, asuntos ambientales, asuntos marinos, bosques, biodiversidad, es, digamos, los ejes a los que estábamos haciendo referencia. Asuntos ambientales urbanos, asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos a los que hacíamos referencia con la explotación, por ejemplo, de las cuotas pesqueras. Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos con todo lo que tiene que ver, no solo con conservación de ecosistemas forestales, sino con la degradación forestal, sino también con la disminución de la tala de árboles, con este tema de la tala de árboles. Cambio climático y gestión del riesgo, todo lo que ver con lo que tiene que ver con gestión de riesgos, de deslizamientos, no solo con ese tema, sino con los impactos del cambio climático y todo lo que tiene que ver con las consecuencias sobre la vocación productora, por ejemplo, agrícola, sectorial, de las regiones a raíz de este tema de cambio climático. Gestión integral de recursos hídricos, todo lo que está relacionado con las comunidades, cómo las comunidades asumen el uso y la gestión de sus recursos hídricos subregionales, cómo en las veredas, cabeceras municipales, corregimientos, se asume el uso responsable de estos escenarios. El ordenamiento ambiental territorial, todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, como les decía, tanto urbanos como de las veredas, en las grandes ciudades, medianas ciudades y en los departamentos. Y todo lo que tiene que ver con la promoción de las actividades verdes. Esa parte es importante, que es la parte temática aquí, para mirar cómo los ejes temáticos y ambientales en Colombia están estructurados. Y ya la normativa es la que les venía diciendo, que les mostré ahorita, y que está relacionada, claro, con algunos organismos de planeación nacional a nivel superior, de, digamos, entes de planeación y de política estrategia como los COMPES, y como digamos, estas CAR, que son entes mixtos, también están, digamos, metidos aquí en todo lo que tiene que ver con la implementación de la política, pero toda la normativa la pueden ver aquí también, todas las categorías, todas las resoluciones, pero en general, esta ley medioambiental la podemos ver aquí, se resume en lo que les decía al principio, pero la normativa está ahí, si quieren ver todos los autos, eh, todas las sanciones, todo lo que tiene que ver con resoluciones, leyes, decretos, eh, y los boletines legales en donde se mencionan las actualizaciones. Boletines legales que digamos como
como un escenario de actualización desde que se creó toda la ley ambiental, pero con decretos también desde el año 59, antes de la Constitución de 91 para los interesados en el tema. Escenarios de participación, claro que sí, de las comunidades. Esto es información importante del ministerio, porque las comunidades están estrechamente relacionadas con este tema de la regulación ambiental. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a la sociedad civil, a sectores productivos e instituciones académicas a compartir información sobre alternativas que hoy se desarrollan en Colombia para el aprovechamiento de residuos de la industria de la construcción. Esto es importante porque en otros países el tema de lo que se llama allá en los países desarrollados el reciclaje acá no está suficientemente desarrollado y atendido y enfrentado por el sector privado. Allá sí, en los países desarrollados, acá no. Entonces es importante este tipo de escenarios de participación. Son muchos escenarios: participación para la identificación de problemas, planeación y presupuesto participativo, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión territorial y presupuestal de la política pública en Colombia con criterios medioambientales. Incluso la ley de regalías está metida aquí en ese escenario, la ley de regalías petroleras y mineras. Consulta ciudadana y todos los escenarios de participación, todos los escenarios en donde se despliegan consultas populares para aprobar o no aprobar procesos de implementación de industrias mineras que sean sensibles, por ejemplo. Y ya pues todo lo que tiene que ver con el tema de transparencia de acceso a la información pública. Esto en el tema de medioambiental, que es la página web del Ministerio de Medio Ambiente, que qué otro escenario más importante que es el Ministerio de Medio Ambiente al que se tiene que consultar. En términos generales, esta estructura normativa y esta estructura jurisdiccional e institucional está muy explícita en Colombia, muy desarrollada, como lo decía, y ya Colombia pues presenta avances importantísimos, al igual que muchos otros países de la región. El éxito es relativo, se tendría que mirar el éxito de esta implementación de estas políticas con escenarios de medición, con estudios específicos, etcétera, etcétera. Bien, pues esta era la idea para quienes vayan a ver esta grabación. Lo importante es que les sirva todo este escenario de explicación de política ambiental en general en nuestro país. Ya para cerrar, muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Y reitero, ya para cerrar la grabación, en el CIPAS 3 de este curso, que lo voy a citar ya para la próxima semana, para el día viernes de la próxima semana, estaré explicando los escenarios básicos, los temas básicos, como los criterios básicos para el desarrollo de la tarea, que es ese cuadro comparativo en donde se implican o se llegan a conclusiones importantes de cuáles serían, digamos, los pormenores de la implementación de cada tipo de política, tanto, por ejemplo, sancionatoria, impuestos, tasas, incentivos, subsidios, áreas protegidas, no protegidas, normatividad territorial, etcétera, cuáles serían las consecuencias y en ese cuadro comparativo qué criterios pudieran ustedes utilizar y eso lo voy a hacer en nuestro último CIPAS, una reunión, una sesión muy corta a la que espero pues atiendan. Les agradezco mucho, me permito, voy a dejar de grabar esta reunión y en estos días de mañana les estaré divulgando esta grabación o quizá esta misma noche les estaré divulgando esta grabación. Muchas gracias a todos, voy a dejar de grabar.